Le alquilé un cuarto a un desconocido. Terminó siendo mi hermano perdido, y el amante de mi esposa. Me llamo Gabriel, tengo 36 años, y juro que si alguien me hubiera contado esta historia sin vivirla yo mismo, lo habría mandado directo al psiquiatra. Porque esto no es solo una traición. No es simplemente una infidelidad. Es una de esas realidades deformadas por el destino, donde cada pieza parece encajar solo para revelarte que estuviste viviendo dentro de una mentira mucho más profunda. Todo empezó hace poco más de un año, cuando la situación económica se puso difícil. El negocio familiar que administraba con mi esposa, Daniela, no andaba bien. Decidimos alquilar una de las habitaciones del fondo de la casa para generar un ingreso extra. Nada extravagante, una pieza cómoda, con baño privado y entrada independiente. Publicamos el anuncio, y a los pocos días apareció Nicolás, un chico de unos 27 años, educado, amable, de mirada honesta y acento del interior. La primera impresión fue excelente. Se presentó como alguien que venía a la ciudad por trabajo, que necesitaba un lugar tranquilo y familiar para establecerse. Mi esposa, de hecho, fue quien más insistió en alquilarle. Tiene buena energía, dijo. Me da confianza. Y así fue como Nico, como lo empezamos a llamar, se convirtió en parte de nuestra casa. Al principio todo fue perfecto. Ayudaba con cosas del hogar, cocinaba de vez en cuando, se llevaba bien con nuestros amigos y vecinos. Incluso compartimos algunas cenas con él y charlas largas hasta la madrugada. Conectamos en serio. Yo lo sentía como un hermano menor que nunca tuve. Y él, bueno, él me miraba como si también sintiera lo mismo. Como si hubiera encontrado algo que no sabía que le faltaba. Y en medio de todo eso, Daniela floreció. Volvía a sonreír, a vestirse con más esmero, a cocinar platos nuevos. Me sentía contento de verla así. Pensé que era el alivio de la estabilidad que estábamos recuperando. Nunca imaginé que detrás de esa nueva energía había algo más. Algo sucio. Algo que estaba ocurriendo bajo mi propio techo. Pero lo peor, lo más retorcido, no fue descubrir que Daniela me estaba engañando con Nicolás. No. Eso fue el balazo al final. El verdadero terremoto vino cuando una noche, revisando unos papeles viejos de mi madre fallecida, encontré una carta. Una carta dirigida a mí. Una que comenzaba con una frase que jamás voy a poder olvidar. Gabriel, si algún día lees esto, quiero que sepas la verdad sobre tu hermano. Mi hermano. Mi hermano perdido. El que nadie mencionó nunca. El que fue dado en adopción antes de que yo naciera. El mismo que ahora, alquilaba un cuarto en mi casa. El mismo que se acostaba con mi esposa. La carta me quemaba las manos. Estaba amarillenta, escrita a mano, con la tinta corrida en algunos puntos como si mi madre hubiese llorado mientras la escribía. Era corta, directa, sin grandes explicaciones, pero con una carga emocional tan pesada que me dejó temblando. En ella confesaba que, antes de conocer a mi padre, había quedado embarazada muy joven, con un hombre que la había abandonado apenas se enteró. La familia la obligó a ocultar el embarazo, a dar al bebé en adopción inmediatamente después del parto. Nadie más sabía. Ni siquiera mi padre. Solo ella y su culpa. El bebé había nacido en otra ciudad, bajo otro nombre. Y nunca más supo de él. Ese bebé era mi hermano. Leí esa carta más de 10 veces. Con cada lectura, mi mente se iba llenando de imágenes de Nicolás, su forma de hablar, sus gestos, su manera de sonreírme como si hubiera algo más profundo ahí, algo que ni él mismo podía explicar. Siempre hubo algo entre nosotros, una conexión rara, casi instintiva. Y ahora tenía sentido. Era sangre. Pasé esa noche en vela. En shock. Reviviendo cada interacción que había tenido con él desde que entró a la casa. Recordando las veces que Daniela lo defendía si llegaba tarde, o lo halagaba por detalles mínimos. Y de pronto, los recuerdos ya no eran inocentes. Ahora tenían otro peso. Las risas compartidas, las cenas, las miradas cruzadas entre ellos que yo había ignorado, todo se volvió evidencia. No podía seguir sin saber. Así que al día siguiente, temprano, fui al consultorio médico donde trabajaba una amiga y le pedí un favor enorme, una prueba de ADN. Le llevé un cepillo de dientes de Nicolás,
que había dejado en el baño de visitas. Le dije que tenía sospechas, una historia familiar confusa, necesitaba respuestas. Me prometió discreción. Durante los días que tardó el análisis, me convertí en un extraño dentro de mi propia casa. Los miraba a ambos como si estuviera en una película de terror lenta, donde ya sabes lo que va a pasar pero nadie más lo ve. Daniela actuaba como siempre, quizás con un poco más de distancia. Nicolás, en cambio, estaba inquieto. Como si él también supiera que algo había cambiado. Una tarde, encontré a Nicolás en la cocina, solo. Me miró raro, como si esperara que yo dijera algo. Me acerqué, lo observé fijamente, y sentí un escalofrío. Tenía la misma mirada que mi madre. La misma forma de fruncir los labios cuando se sentía incómodo. Estaba frente a mi hermano. Y él no tenía idea. O al menos, eso quería creer. ¿Está todo bien, Gaby? Me preguntó, nervioso. Sí. Todo bien. Mentí. Pero por dentro me hervía el pecho. Porque no sabía qué iba a hacer cuando lo confirmara. Cuando ya no quedaran dudas. Cuando tuviera en mis manos la prueba irrefutable de que el hombre que dormía en mi casa, con el que compartía cenas y complicidad, era mi hermano, y también el amante de mi esposa. Y entonces, al fin, llegó el resultado. El sobresellado, frío, con la verdad impresa en blanco y negro. 99,8% de coincidencia genética. Nicolás era mi hermano biológico. Y vivía bajo mi techo. Durmiendo con la mujer con la que yo me había casado. Me senté en la cocina con el sobre abierto entre las manos, los dedos sudados, el corazón desbocado. Leí el informe otra vez, como si por algún milagro el número fuera a cambiar. Pero no 99,8% de coincidencia genética. Nicolás no era como un hermano. Era mi hermano. Carne de mi carne. Sangre directa. Y estaba ahí, a pocos metros, en la habitación del fondo que yo mismo le había ofrecido con toda la confianza del mundo. La cabeza me iba a estallar. Pero por más que me doliera esa verdad, aún había otra que me ardía más, Daniela. No tenía pruebas concretas. Solo intuiciones. Miradas que duraban demasiado. Risas bajadas de volumen cuando yo entraba a la habitación. Y esa forma repentina en que ella había empezado a vivir, a mostrarse distinta, como si el amor ya no se dirigiera hacia mí, sino hacia otro. Hacia él. Necesitaba saber. No podía quedarme con las sospechas. No después de lo que acababa de descubrir. Así que hice lo que nunca pensé que haría, instalé una cámara oculta en la sala de estar que conectaba con el pasillo hacia las habitaciones. Un rincón discreto, donde nadie miraría. Me odié por hacerlo, pero una parte de mí, la más rota, la más cansada, necesitaba confirmar lo que el corazón ya gritaba. Pasaron 3 días. Y al cuarto, lo vi. En la grabación de esa mañana, cuando yo ya me había ido a trabajar, vi a Nicolás saliendo de su cuarto, en remera y boxer, directo hacia la cocina. Minutos después, apareció Daniela, en bata. Se miraron. No hablaron. Solo se quedaron frente a frente unos segundos. Y entonces, se besaron. Sin pudor. Sin apuro. Como si no fuera la primera vez. Como si fuera una costumbre. No hubo sexo ahí, no en esa grabación. Pero ya no hacía falta. El beso era todo. La intimidad. La familiaridad. La traición. Me levanté de golpe, con un sabor ácido en la garganta y una rabia que me cruzó de lado a lado. Quise romper todo. Gritar. Correr hasta su cuarto y gritarles en la cara lo que eran. Lo que me estaban haciendo. Pero no lo hice. No todavía. Ese mismo día, cuando volví del trabajo, actué como si nada. Me senté a cenar con ellos. Daniela sirvió la pasta como cada noche, Nicolás hizo uno de sus chistes idiotas que antes me hacían reír y ahora me daban náuseas. Me sentía un actor dentro de un teatro macabro. Y ellos, mis 2 traidores, no sabían que ya estaba todo podrido. Que los había visto. Que ya no había más mentiras posibles. Hasta que lo solté. ¿Sabían que encontré una carta de mi madre?
dije, rompiendo el silencio en medio de la cena. Ambos se tensaron. Daniela me miró con los ojos entrecerrados. Nicolás apenas levantó la vista. ¿Qué carta?, preguntó, fingiendo naturalidad. Una donde me habla de un hijo que dio en adopción antes de conocer a mi papá. Un hijo que nunca me dijeron que existía. El tenedor de Nicolás se cayó al plato. ¿Y sabes qué es lo más increíble?, seguí. Que ese hijo, ahora vive en esta casa. Daniela se quedó muda. Blanca. El aire en la habitación se volvió irrespirable. Nicolás temblaba. ¿Qué estás diciendo?, murmuró ella. Que tu amante, Daniela, la miré con todo el desprecio que me cabía en la garganta, es mi hermano biológico. El hombre con el que te estás acostando. Al que besas cuando pensás que no estoy. El silencio que siguió fue brutal. Ninguno de los dos pudo decir nada. Porque ya no había nada que explicar. Y entonces me levanté de la mesa. Mañana, los dos se van de esta casa. Y si tienen algo de dignidad, no vuelven a hablarme nunca más. Esa noche no dormí. No podía. Me acosté con los ojos abiertos, mirando el techo, sintiendo cada minuto pasar como si fueran horas. En la habitación de al lado, el silencio era denso. Sabía que ellos tampoco dormían. Podía imaginar a Daniela llorando en la oscuridad, a Nicolás repitiéndose que nada de esto fue su intención, que todo se les fue de las manos. Pero ya era tarde. Habían cruzado una línea imposible de revertir. Y lo sabían. A la mañana siguiente, no hubo palabras. Daniela ya había empacado 2 maletas. Nicolás esperaba en la puerta, demacrado, con una mochila colgándole del hombro y la cara baja como un perro apaleado. No los miré. No me importaba si lloraban, si se disculpaban, si pedían otra oportunidad. Ya no quedaba nada que salvar. Ni matrimonio. Ni hermandad. Solo escombros. Durante semanas, el vacío en casa fue insoportable. No por ellos, sino por mí. Porque me sentía estafado por la vida. Por el azar. Por el destino que me había hecho encontrar a un hermano que nunca conocí, solo para que terminara siendo el amante de mi esposa. Era como si todo lo que había construido durante años hubiera sido una estructura montada sobre barro. Una mentira cuidadosamente tejida para derrumbarse de golpe en mi cara. Me alejé de todo. Dejé el negocio. Cambié de número. Vendí la casa. Me mudé a otra ciudad, donde nadie supiera quién era ni qué historia llevaba en la espalda. Empecé de cero. No por cobardía, sino porque necesitaba volver a encontrarme lejos de los recuerdos. Pero como pasa siempre, el pasado encuentra la forma de tocarte la espalda cuando menos lo esperas. Un par de meses después, recibí una carta. Sin remitente, pero con la letra inconfundible de Nicolás. No la rompí. No la ignoré. La abrí. Porque a pesar de todo, una parte de mí, la parte que lo había sentido como un hermano sin saber que lo era, todavía quería entender. La carta era corta. Sin excusas. Sin justificaciones. Solo decía esto. Gabriel, no tengo palabras que cambien lo que hice. Te fallé como hermano, sin saber que lo era. Te fallé como amigo, sabiendo lo que eras. No sé si merezco perdón, pero sí sé que merecías la verdad. Ella lo sabía desde antes que vos. Y me lo ocultó también. Yo me enteré tarde. Muy tarde. Cuando ya era tarde para todo. Me voy. No voy a molestarte más. Pero si algún día podés mirarme sin odio, sabé que daría todo por volver atrás. Te deseo paz. Lo lamento. Por todo. No lloré. No me enojé. Solo guardé la carta. No como un recuerdo, sino como una advertencia de lo que puede pasar cuando la verdad se esconde por demasiado tiempo. De Daniela nunca supe más. Un amigo en común me dijo que se fue del país. Que ahora vive en Europa. ¿Que rehizo su vida, o eso aparenta? No la juzgo. Ya no. Lo que hizo fue imperdonable, pero aprendí que aferrarse al odio es como seguir tomando veneno esperando que el otro muera. Yo decidí soltar.
Hoy vivo tranquilo. En paz. No feliz del todo, pero más entero que antes. Volví a trabajar. Volví a confiar, de a poco. Porque entendí que no podés controlar a quien te une la sangre, pero sí podés decidir quién se queda en tu vida. Y si algo aprendí de todo esto es que las personas que más cerca tenés, son también las que pueden enterrarte más profundo. Pero incluso desde ahí, podés volver a salir.